Ferruccio Lamborghini no nació con un volante entre las manos, ni con la ambición de revolucionar el mundo de los superdeportivos. Nació en 1916 en una familia de agricultores en Cento, una pequeña localidad del norte de Italia. Desde muy joven, sin embargo, quedó claro que lo suyo no eran los campos ni los tractores, sino las máquinas. Su fascinación por los motores lo llevó a estudiar mecánica, y tras la Segunda Guerra Mundial aprovechó el auge económico del país para fundar su propia empresa, Lamborghini Trattori. En poco tiempo, su negocio prosperó a una velocidad impresionante, y Ferruccio se convirtió en uno de los industriales más exitosos del país. El dinero no tardó en llegar, y con él, los caprichos propios de quien puede permitírselos. Ferruccio, amante de los coches rápidos, comenzó a llenar su garaje con las mejores máquinas que el mercado podía ofrecer. Maserati, Jaguar, Alfa Romeo y, por supuesto, Ferrari. Fue precisamente uno de esos Ferrari, el coche más venerado de la época en Italia, lo que desencadenó una historia que cambiaría para siempre el rumbo del automovilismo. Según cuentan diversas fuentes, Ferruccio tenía un Ferrari 250 GT, un vehículo tan rápido como temperamental. Aunque lo adoraba, encontraba fallos que lo irritaban. El coche era demasiado ruidoso, difícil de conducir en carretera, y sobre todo, tenía una transmisión defectuosa que lo obligaba a pasar por el taller con demasiada frecuencia. Harto de estos problemas, Ferruccio hizo algo que muy pocos se hubieran atrevido a hacer. Pidió una reunión con Enzo Ferrari, el legendario fundador de la marca, para quejarse directamente de sus productos. Enzo, conocido por su orgullo casi mítico, no aceptó bien la crítica. Según la leyenda, le respondió con una frase que marcaría un antes y un después. Un fabricante de tractores no tiene nada que enseñarme sobre cómo hacer coches deportivos. Aquella frase, cargada de desdén, encendió una chispa que se convertiría en fuego. Ferruccio, lejos de encogerse, lo tomó como un desafío personal. Si Ferrari pensaba que un fabricante de tractores no podía construir mejores coches, él le demostraría lo contrario. Con una mezcla de orgullo herido y determinación, comenzó a reclutar hasta algunos de los mejores ingenieros y diseñadores del país. Gente con experiencia en motores de aviación, en diseño automotriz, en aerodinámica. Muchos de ellos, ex empleados de Ferrari descontentos con la tiranía de Enzo. Lamborghini no quería simplemente hacer un coche. Quería hacer el coche perfecto. Uno que combinara la velocidad y la emoción de un Ferrari, con la elegancia, la fiabilidad y el refinamiento que él sentía que la marca del caballino rampante había perdido. En 1963 nació Automobili Lamborghini, una empresa nueva, sin historia ni palmarés, pero con una misión clara: vencer a Ferrari en su propio terreno. Ferruccio construyó su fábrica en Sant'Agata Bolognese, no muy lejos de Maranello, como si quisiera tener a su rival siempre a la vista. Allí, en una pequeña nave industrial rodeada de viñedos, comenzó la revolución. Una revolución que no solo cambiaría la vida de Ferruccio, sino también la historia del automóvil. La industria automotriz italiana en los años 60 era un mundo cerrado, casi feudal, dominado por familias y apellidos legendarios. Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, nombres que no solo evocaban velocidad, sino tradición, linaje, prestigio. Frente a ellos, Lamborghini era poco más que un intruso con buenos contactos, mucho dinero y una herida en el ego. Sin embargo, Ferruccio tenía algo que muchos de sus rivales no: una visión empresarial clara y un pragmatismo absoluto. Mientras Ferrari enfocaba sus esfuerzos en las pistas de carreras y la competición, casi obsesionado con Le Mans y la Fórmula 1, Lamborghini no sentía ningún interés por ese mundo. No le importaban los trofeos ni las medallas. Lo suyo era el producto. Su misión era diseñar el coche de calle más refinado, potente y cómodo que el dinero pudiera comprar. El primer intento serio fue el 350 GT, presentado en 1964. Un elegante Gran Turismo con motor V12,
diseñado por Giotto Bizarrini, el mismo ingeniero que había trabajado en los motores de Ferrari, y con una carrocería estilizada firmada por Touring Superleggera. Aunque era un coche notable, su objetivo principal era demostrar que Lamborghini iba en serio, que no se trataba de un capricho pasajero de un empresario adinerado. Los periodistas y compradores quedaron sorprendidos. El coche tenía alma, carácter y, sobre todo, refinamiento. No rugía como un Ferrari. Susurraba potencia. Era más suave, más civilizado. En vez de ser un coche que luchaba contra el conductor, se dejaba domar, como una bestia noble. Y eso era exactamente lo que Ferruccio quería. Pero no se conformó. El éxito moderado del 350 GTE fue solo el primer paso. Lo que vendría después sería un salto sin precedentes. En 1966, apenas 3 años después de fundar la compañía, Lamborghini presentó un coche que haría tambalear los cimientos de Maranello, el Miura. Este modelo fue una revolución en todos los sentidos. Mientras Ferrari seguía apostando por coches con motor delantero y diseños algo conservadores, Lamborghini se atrevió con algo radical. Un motor V12 en posición central trasera, como en los coches de competición. El Miura fue el primer superdeportivo de motor central verdaderamente exitoso, y su diseño, firmado por Marcello Gandini en Bertone, dejó boquiabierto al mundo entero. El impacto del Miura fue inmediato. No solo era bello, era descomunalmente rápido. Y lo más importante, era deseable. Una pieza de arte sobre ruedas. En cada salón del automóvil donde se exhibía, opacaba a sus rivales. De repente, Lamborghini ya no era el fabricante de tractores. Era el creador de la máquina más espectacular del planeta. Ferrari, hasta entonces el monarca indiscutido, empezaba a mirar con recelo a ese nuevo rival que no jugaba con las mismas reglas. Y mientras Enzo seguía invirtiendo en carreras, Ferruccio vendía coches de calle con márgenes millonarios. El Miura era una declaración de guerra, una respuesta elegante y silenciosa al desprecio que había recibido años atrás. Y el mundo entero lo entendió así. El éxito del Miura convirtió a Lamborghini en algo más que una marca. Era un símbolo de rebeldía, de lujo y de innovación. Representaba una forma diferente de entender la velocidad, más artística, menos brutal, y mientras la prensa internacional empezaba a llenar portadas con sus coches, Ferruccio, satisfecho, sabía que había cumplido su promesa. Le había demostrado a Enzo Ferrari y al mundo que su nombre también merecía estar entre los grandes. Tras el fenómeno que supuso el Miura, Lamborghini entró en una etapa de prestigio consolidado. Ya no era simplemente un retador audaz, sino una firma asentada, capaz de codearse sin complejos con Ferrari, Maserati y Aston Martin. Sin embargo, esa posición también exigía mantenerse a la altura de las expectativas, y Ferruccio lo sabía. La industria del automóvil estaba cambiando rápidamente. La crisis del petróleo empezaba a gestarse en el horizonte. Los mercados se hacían más exigentes y la competencia crecía cada vez más. Pero Lamborghini, fiel a su filosofía, decidió no abandonar la senda de la innovación. En 1971, la marca presentó el Countach, probablemente el coche más radical de su época. A diferencia del Miura, el Countach no solo rompía esquemas mecánicos, sino también visuales. Su diseño era puro futurismo, con líneas angulosas, puertas de tijera y una silueta que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El motor seguía siendo un V12, pero el concepto era mucho más extremo. Menos refinamiento y más brutalidad. No era un coche fácil de conducir, ni tampoco el más cómodo, pero su presencia era tan agresiva, tan impactante, que redefinió por completo lo que significaba ser un superdeportivo. El Countach fue también un símbolo del exceso. Durante los años 70 y 80 se convirtió en el coche de póster por excelencia. Estaba en las habitaciones de millones de niños, en videoclips, en películas, en revistas. Era más que un coche, era un objeto de deseo global. Y mientras Ferrari seguía desarrollando modelos que miraban con un pie en la tradición, Lamborghini se abrazaba sin miedo al futuro, convirtiéndose en una especie de laboratorio salvaje de diseño automovilístico.
El Countach encarnaba todo lo que Ferrari evitaba: extravagancia, provocación, audacia. Pero justamente por eso se volvió tan icónico. Sin embargo, el éxito del Countach no ocultaba los problemas internos. La gestión de la empresa comenzó a verse afectada por decisiones financieras arriesgadas, tensiones internas y una coyuntura económica global complicada. Ferruccio, que nunca había sido un hombre especialmente interesado en la fama o el caos corporativo, empezó a perder el interés en su propia compañía. En 1972 vendió la mayoría de sus acciones. Solo un par de años después, abandonó completamente la empresa que había fundado como un acto de venganza, dejándola en manos de nuevos propietarios. Su misión estaba cumplida, su punto había quedado claro. Pero aunque Ferruccio se retirase, la esencia de su legado permanecía intacta. Había creado una marca con carácter, con identidad, con una visión clara de lo que debía ser un coche de alto rendimiento. Lamborghini no era una marca que buscaba batir tiempos en Nürburgring ni conquistar podios. Era una firma que construía sueños de 12 cilindros para quienes no querían parecerse a nadie. Incluso tras su marcha, el espíritu de Ferruccio seguía presente en cada nuevo modelo, en cada diseño exagerado, en cada motor desafiante y en cada rugido que hacía temblar los escaparates de Módena. La década de los 80 marcó una etapa crítica en la historia de Lamborghini. Tras la marcha de Ferruccio, la marca pasó por varias manos, entre ellas una empresa suiza y posteriormente el grupo Chrysler, que adquirió la compañía en 1987. Aunque estos años fueron turbulentos en lo financiero, el espíritu de Lamborghini se mantenía intacto, alimentado por su herencia provocadora y su imagen inquebrantable. Durante este tiempo, el Countach siguió evolucionando con distintas versiones, cada una más extrema que la anterior, hasta convertirse en un icono inamovible del exceso automovilístico. Pero el mundo del automóvil también estaba cambiando. Las normativas eran más estrictas, la presión por reducir emisiones aumentaba, y los consumidores empezaban a exigir algo más que potencia y diseño agresivo. En ese contexto, Lamborghini debía reinventarse sin perder su alma. Fue entonces cuando, a principios de los 90, se presentó el Diablo. Fiel a su nombre, era un coche endemoniado. Motor UMPI 12, tracción trasera inicialmente y una estética que conservaba la esencia del Countach, pero con líneas más refinadas. Fue una transición natural, pero no por ello menos espectacular. El Diablo supuso un intento de modernizar a Lamborghini sin traicionar su legado. Era un coche aún brutal, pero más accesible para una nueva generación de millonarios que buscaban una mezcla de distinción y salvajismo. Durante su ciclo de vida, se introdujeron versiones con tracción total, interiores más cuidados, y se refinó su comportamiento en carretera. Pero lo más importante es que mantenía intacta la esencia del desafío. Era un recordatorio de que Lamborghini nunca había sido una marca para todos, sino para unos pocos que se atrevieran a domarla. Con el cambio de siglo, Lamborghini volvió a cambiar de manos. En 1998 fue adquirida por el grupo Volkswagen a través de Audi, lo que marcó un nuevo comienzo. Por primera vez en décadas, la marca contaba con estabilidad financiera, acceso a tecnología de vanguardia y una estructura sólida para mirar al futuro. Algunos pensaron que eso supondría el final del Lamborghini rebelde. Pero ocurrió lo contrario. La llegada del murciélago en 2001 demostró que la marca seguía siendo tan salvaje como siempre, solo que ahora tenía más músculo tecnológico detrás. Era un toro más inteligente, pero igual de peligroso. Este renacimiento moderno consolidó a Lamborghini como algo más que una curiosidad exótica. Se convirtió en una marca con presencia global, capaz de competir en igualdad con los gigantes del sector, sin perder un gramo de su carácter. Y aunque Ferruccio ya no estaba, su espíritu seguía latiendo en cada acelerón, en cada diseño agresivo, en cada cliente que elegía un Lambo no por lógica, sino por pura emoción. Porque al final, lo que Ferruccio había creado no era solo una empresa, era una actitud, una forma de entender la velocidad, el diseño y la vida.
Y esa actitud, nacida de una venganza, terminó convirtiéndose en una leyenda.